guardar, sino que está asociado a lo que podemos encontrar adentro del eritrocito. ¿Sí? Los llamamos tal cuales inclusiones eritrocitarias o intraeritrocitarias, que es otro nombre con el que los pueden encontrar en la literatura. Por cierto, sí hice mi tarea de la adaptación de un sujeto a la altura. Se me olvidó la clase pasada decirles. Incluso creo que le subí un artículo aquí en la plataforma. Y si no se los subí, se los pongo por si tienen. No se los subí. Ah, no, sí, aquí está. Fisiología a grandes alturas. Está en español, es como una recopilación de, de diferentes literaturas y nos dice qué puede suceder con estas personas que de momento viven tal vez a nivel del mar y después se van a una montaña, tal vez de manera ocasional por un viaje o se quieren ir a vivir allá por azares del destino. Entonces dice que la adaptación usualmente no debería costar tanto trabajo. Sin embargo, puede ser días, una semana, puede ser meses, incluso años, o tal vez nunca se vaya a adaptar la persona por completo a vivir a grandes alturas. Y grandes alturas mayores a 3000 metros sobre el nivel del mar. Esas ese nivel sobre el nivel del mar no es tan frecuente en muchas ciudades o asentamientos poblacionales, existen pocos, pero tenemos aquellos como Machu Picchu, no sé si alguien se ha ido a pasear por allá. ¿No? No. Yo tampoco, pero dicen que es súper altísimo. Hasta les dan su tecito de coca. Entonces, si algún día quieren ir, dicen que está muy bueno. Pero es una ciudad súper altísima, súper altísima. Entonces ahí sí le costaría un poco más de trabajo al organismo adaptarse, sin embargo no es como la mayor parte de la población. Que va a empezar a producir un poco más eritrocitos, la médula ósea, sí. Podríamos detectarlo en el laboratorio, sí, pero es derivado de la adaptación que está generando el sistema, bueno, el organismo en este caso, y puede ser que dure semanas, días, meses, años o nunca. Depende de cada individuo, como todas las partes biológicas que ya nosotros conocemos. Entonces, sí puede ocurrir. Y cuesta más trabajo en aquellos lugares donde están más arriba de los 3000 metros sobre el nivel del mar. Y les detalla algunas otras cosas sobre la presión y la disposición de oxígeno en ese artículo, si lo quieren checar, a ver, lo tienen disponible. ¿Dónde lo tengo? Bueno, está aquí en la plataforma, dice Fisiología para la adaptación a grandes alturas. Y también tengo un videito, está en inglés, a lo mejor los han visto en algún momento de la vida. Que no sé si quieran que se los ponga de una vez o lo vemos una vez que acabemos las inclusiones eritrocitarias. Yo creo que vemos las inclusiones que son como 3 y ya vemos el video. Les voy a dejar también el link por si lo quieren checar y si le quieren poner subtítulos porque no está en español. Es un tipo que habla demasiado rápido, entonces si no tenemos como tanta práctica en el inglés, a veces sí cuesta un poquito de trabajo llevarle la secuencia a este muchacho que habla en el video. ¿Pueden ver mi pantalla?
Sí, maestra. Ok, Sí. bueno, entonces nosotros nos quedamos aquí, cuando estábamos hablando de la morfología de eritrocitos. Que como les dije, nuestro eritrocito no debe tener nada dentro. No tiene organelos, no tiene núcleo y lo único que va a tener es hemoglobina. Sin embargo, esa no se nota, es completamente soluble. Esa hemoglobina es una hemoproteína y vamos a ver por qué, porque es una hemoproteína. Y esta no debe precipitar, debe ser completamente soluble. Si llegara a precipitar, es un inconveniente y eso lo podríamos observar bajo el microscopio. No con tinción de Wright precisamente, tendremos que utilizar otros colorantes, pero es posible observarlo. Y si lo estamos observando, no es normal. Entonces, tenemos en primera instancia algo que le llaman sustancia granulofilamentosa, que realmente esta sustancia granulomatosa son los remanentes ribosómicos, restos de RNA que tiene el eritrocito. Bueno, el reticulocito más bien, antes de ser eritrocito. Entonces, todas estas cositas que le veamos aquí, que a veces parecen puntitos, a veces parecen como hilitos, realmente como que el patrón que va a manejar no es homogéneo. Entonces, todas estas inclusiones que le veamos adentro del eritrocito nos van a estar hablando de los restos ribosómicos remanentes de RNA que tiene un reticulocito. Y ya habíamos mencionado que eso lo podemos observar con la tinción de azul de cresil brillante, colorante o nuevo azul de metileno. Son colorantes supravitales que van a teñir a nuestras células vivas, que están en una suspensión. Entonces, así los podemos observar. Si los pudiera observar con tinción de Wright, no le voy a ver precisamente esta disposición que tienen los remanentes. Hay quien refiere, obviamente morfólogos con bastante experiencia, que tienen un color un poco más azul, menos rosa, cuando los vemos al microscopio con tinción de Wright. Pero si de verdad los quiero identificar, los tengo que hacer con azul de cresil brillante o nuevo azul de metileno. Y lo único que tienen que hacer es tomar una gota de sangre total, una gota de azul de cresil brillante o nuevo azul de metileno, bueno, de preferencia 2 en cantidades proporcionales, incubar a 37 grados y hacer un frotis. No sé si las hayan montado por alguna otra situación en algún laboratorio que hayan llevado, cuando la normalidad era normal. No. ¿La vieja No, normalidad o la normalidad la normal? vieja, no, la vieja normalidad. Sí, creo que en anatomía Creo que el llegamos a morfo, hacer ¿no? esta práctica. Ajá, correcto. Entonces, realmente no tiene gran complicación, lo podemos hacer. Incluso nos sugieren que para el reporte de una biometría hemática o citometría hemática, que pues ambos nombres tienen cosas buenas y ambos nombres tienen cosas malas. Para dar un reporte completo deberíamos montar esto, independientemente de que el paciente tenga o no anemia, porque muchas veces esta tinción para reticulocitos únicamente se monta para pacientes anémicos. Cuando vemos la sangre que no pone tanta resistencia cuando le estamos mezclando, literal parece agua y decimos, probablemente tenga anemia, si la dejamos sedimentar un rato vemos que tenemos más plasma que células. Pues, en esos casos sí, vamos a montar reticulocitos pues con la intención de saber si su médula está reponiendo la pérdida. Sin embargo, se recomienda que se monte para todas las personas que se están realizando una biometría o citometría hemática. Y no cuesta ningún trabajo, el colorante, bueno,
No es caro y no nos lleva gran tiempo. Hay que contar 500 células y reportar 500 eritrocitos y con eso. Entonces, esto es normal, completamente normal, porque la médula ósea debe reponer las pérdidas que tenemos, de aproximadamente 1% diario de la pérdida de eritrocitos. Entonces, es absolutamente normal. Anormal sería cuando no hay suficientes, no hay ni siquiera 0.5% de reticulocitos, ahí sí es anormal, es de llamarnos la atención. Y si se trata de un paciente anémico, esperemos que esté por arriba del 2%. Entonces, estos sí son normales. Algo que no es normal son los cuerpos de Howell-Jolly. Estos cuerpos de Howell-Jolly son pequeñitos remanentes nucleares de cuando expulsó el núcleo nuestro eritrocito. Bueno, ¿en qué etapa expulsa el núcleo los progenitores eritroides? ¿Previo a la maduración? O no es cierto. ¿En qué etapa? Ajaja. Ajaja, eritroblasto. Eritroblasto ese. Ortocromatófilo o ortocromático. Hasta la maestra Marta se los puso y les puso unas imágenes bonitas. Entonces, en ese eritroblasto ortocromatófilo, ortocromático, es donde se lleva a cabo la expulsión del núcleo. Entonces, en este caso, no salió por completo, le quedó un cachito ahí, es un remanente nuclear, un residuo, que lo podemos ver en tonalidad tal vez azul intenso, morado, algunos dicen que negro, incluso rojo. Realmente depende un poco de nuestro colorante y de nuestra capacidad visual. Este cuerpo de Howell-Jolly tiene la particularidad, yo en lo personal nunca los he visto, pero refieren que siempre se va a disponer hacia la periferia, ¿sí? Hacia la parte más externa, es excéntrico. ¿Por qué? Pues porque el núcleo para expulsarse se tuvo que hacer excéntrico, entonces ahí le quedó ese cachito. Ese ahí lo podemos ver. ¿En dónde lo podemos ver? En sujetos que están esplenectomizados, que les quitaron el vaso con B y con Z. Entonces, porque cuando llegaran ahí, pues obviamente los macrófagos que residen ahí le tendrían que quitar este cacho o eliminarlos de la circulación, pero si ya no hay vaso, no hay macrófagos, no los podemos retirar. Entonces, ahí los pudiéramos observar. ¿La presencia de cuerpos de Howley-Jolly afecta a la longevidad del eritrocito? Cuando hay vaso, sí. Cuando Si hay vasos, no, sí. sí. Sí, porque cuando está el vaso tenemos los macrófagos que obviamente se van a encargar de retirarle este remanente. ¿Le quedó el cachito? O te quito el cacho o definitivamente te destruyo. Pero si no hay nada que me quite estos remanentes, porque a lo mejor le da nada más la mordida y lo manda así, pero pues un eritrocito mordido no es tan funcional como el resto de los eritrocitos normales. Entonces, si ya no hay nada que le impida seguir por la vida, va a permanecer la mayor parte del tiempo. El inconveniente muchas veces es ese paso a través del vaso y que lo reconozcan los macrófagos. Ok, gracias. Bueno. Ahora, tenemos los cuerpos de Haynes. Estos cuerpos de Haynes también los vamos a ver como puntitos adentro de nuestro eritrocito. Y estos pueden ser varios. ¿Por qué pueden ser varios? Porque son precipitados de hemoglobina. Yo les mencioné que
la hemoglobina debe ser soluble. Todavía no vemos cómo se forma la hemoglobina, cómo está compuesta. Sin embargo, es una proteína a final de cuentas. Y esta proteína debe ser completamente soluble, pero en algunos casos llega a precipitar. ¿En qué casos pudiera llegar a precipitar? Cuando tenemos una alteración en la estructura de nuestra hemoglobina, ¿sí? Que hay alguna falla, incluso es desde origen genético donde hay una alteración para la síntesis adecuada de la hemoglobina, para las cadenas que la están formando. Entonces, tiende a precipitar. Y tiende a precipitar no en todos los eritrocitos desde que están nuevecitos de paquete, sino que llega a precipitar cuando tenemos ya eritrocitos viejos, eritrocitos que ya llevan un periodo importante en la circulación. Entonces ahí es cuando los llegamos a observar. También se pueden llegar a observar estos precipitados de hemoglobina cuando tenemos deficiencias enzimáticas. Esas deficiencias enzimáticas, bueno, aquí les pongo ejemplo típico, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que ya veremos qué es esa deficiencia de glucosa 6-fosfato, que da origen a, bueno, que da pie, perdón, a una anemia de carácter hemolítico, porque los eritrocitos no son resistentes a los agentes oxidantes. Entonces, ante la deficiencia de esta enzima, la hemoglobina tiende a precipitar y también en enfermedades con situaciones de hemoglobinas inestables. Entonces, van a precipitar, los podemos teñir con cristal violeta, se puede utilizar. En el anterior, perdón, no les dije, en los cuerpos de Howell-Jolly los podemos ver con la tinción de Wright, porque es un remanente nuclear. Entonces, con la simple tinción de Wright nos es suficiente observarlo. En estos casos, no. Estos cuerpos de Heinz, que son hemoglobina precipitada, no siempre. Incluso también estas precipitaciones de hemoglobina las pudiéramos ver con azul de cresil brillante o nuevo azul de metileno, que en ese mismo tubito donde yo monté reticulocitos, que puse mis gotitas de sangre total y luego mis gotitas de colorante, los incubé a 37 grados. Si no me recuerdo, creo que es media hora de incubación, o menos, 10 minutos, no me acuerdo exactamente. Ese mismo lo puedo dejar ahí a 37 grados, 2 horas. ¿No? Hago un frotis y los veo. ¿Qué pasó? ¿Se acuerda alguien del tiempo exacto? No. ¿No? Bueno, entonces les digo, también estas precipitaciones de hemoglobina los podemos ver cuando monto reticulocitos, dejo mi tubo, obviamente hago mi frotis para reticulocitos y después de 1 o 2 horas hago un frotis y pudiera ver si hay una alteración en la hemoglobina, va a precipitar y pudiera llegar a ver esto, ¿sí? Con el mismo colorante, no, en nuevo azul de metileno o azul de cresil brillante. Otras inclusiones son los cuerpos de Pappenheimer, que esos son cúmulos de hierro. Los llaman gránulos sideróticos por la anemia sideroblástica, que están asociados a la hemosiderina, que esta hemosiderina es un cúmulo de hierro. Entonces los podemos ver aquí adentro de nuestro eritrocito. También no los veo con tinción de Wright, los voy a ver con el colorante de Peirce o azul de Prusia. Ese es el que me ayuda a observar estos cuerpos de Pappenheimer, si es que
los tuviera dentro de mi eritrocito. No es frecuente que los vea. Debería ser una persona que tenga, una anemia sideroblástica, que se debe a la acumulación de hierro. Incluso los vemos, estas acumulaciones de hierro, desde precursores eritroides, que sí debería tener una reserva de hierro para la producción de hemoglobina, sí. Sin embargo, algunas veces esa acumulación de hierro que tiene como reserva se encuentra de manera excesiva y se mantiene y se sigue presentando a lo largo de toda la maduración eritropoyética y lo mantenemos hasta el eritrocito. Entonces, en ese caso ya no es normal y tendríamos que hacer una investigación más exhaustiva en médula ósea y determinar qué tipo de sideroblasto veo en médula ósea, así se llaman, sideroblastos. Y hay sideroblastos normales, pero hay sideroblastos patológicos, donde estas acumulaciones de hierro tienden a hacer como una estructura de anillo, porque se disponen alrededor de toda la célula, forman tal cual un anillito. Entonces, esas ya no son normales y tendrían que buscar pues un tratamiento para este paciente porque se va a seguir manteniendo. Entonces, es un tipo de anemia que honestamente es un poco complicada de entender, incluso quienes son expertos en esta parte siguen con el estudio de este tipo de anemias sideroblásticas, porque es como sí puede ser, no puede ser, y pues nos vamos a echar un volado. Bueno, no tal cual un volado, pero puede deberse a varias cosas y a nada. Entonces, sí es un poquito complicado este tipo de anemias, pero lo representativo tal vez en sangre periférica serían estos cuerpos de Pappenheimer, que también se ven como puntitos azules. La diferencia es que necesito el colorante de Pearls o el azul de Prusia para verlos. Y el punteado basófilo, este punteado basófilo son restos ribosómicos por degradación de vacuolas en el citoplasma, por cadenas de globina libres. Esos restos no son restos. Estas cadenas de globina libre son las que se tienen para formar la hemoglobina. Entonces, a veces quedan libres, no son aprovechadas para la producción de hemoglobina, entonces los pudiéramos observar ahí. Necesitamos la tinción de Pearls. Vean este de aquí, se ven cositas adentro. Y se pudieran ver donde tengo, obviamente, cadenas libres de hemoglobina, como es la talasemia, donde no son aprovechadas todas las cadenas de globina para formar hemoglobina. En algunas leucemias, ¿por qué razón específica? No lo sé. Pero también se pueden ver en intoxicaciones por plomo. Y también se podrían ver en esa situación. Y creo que finalmente, ya casi finalmente, tenemos a los anillos de Cabot. Los anillos de Cabot son estos hilitos que le vemos adentro al eritrocito. Parece tal cual un hilo ahí adentro del eritrocito. Y estos hilitos que le vemos adentro son restos de la membrana nuclear, parte de los microtúbulos. Y tienden a disponerse ya sea en toda la célula, en todo el eritrocito, o pueden formar como ochos o
formar estas figuritas como riñoncito, finalmente pues se ve como un filamento ahí adentro del eritrocito. En lo personal también, nunca los he visto, nunca le he visto esto a un paciente, así que la tinción de Wright no los he visto. Se podrían encontrar en pacientes con anemia megaloblástica, donde tenemos eritrocitos grandototes. ¿Se acuerdan que les dije que desde médula ósea podríamos ver estos precursores eritroides más grandotes y se mantienen hasta que tenemos el eritrocito? Entonces, ahí se pudieran observar, o en anemias hemolíticas también. Anemias hemolíticas, ¿cuáles? Tenemos diferentes tipos de anemias hemolíticas. Entonces ya veremos cuáles son todas ellas. Bueno, no es como muy usual. Tal vez tendríamos que buscarlos de manera intencionada a lo largo de todo mi frotis para poder observar por ahí alguno perdido. No es usual observarlos. Y profesora, en la imagen que tiene en medio, también tiene como unos gránulos, Tiene unas cositas. ¿es como parte de o ahí No sé fue por qué coincidencia para el grafo? Yo creo que fue coincidencia, sí, porque no es usual. Lo general es solamente verle esto de aquí. A lo mejor venga acompañado de otras cosas, ¿no? Porque como todo en esta vida es posible. Entonces, Ok. a lo mejor es coincidencia. Pero lo característico es tal cual el hilito que se le ve adentro. Gracias, profesora. Y finalmente las inclusiones parasitarias. Que creo que ustedes sabrán mejor que yo que existen ciertos tipos de parásitos que les gusta vivir adentro de los eritrocitos. Entonces podemos encontrar diferentes etapas de, de este parásito adentro del eritrocito. No sé si ustedes hayan visto alguno. Yo la verdad soy muy mala para los parásitos. Los odio. Reprobé parasitología en la licenciatura. Entonces, no sé si ustedes sí los llegaron a ver tal cual, así, en vivo. Bueno, no en vivo, sino en un frotis. De todas estas etapas adentro de los eritrocitos. Es que las dos parasitologías las llevamos en ciberclase, profesora. Ah, qué mala suerte. Pero Bueno, sí llegamos a ver Plasmodium en el laboratorio antes de que nos mandaran a vacaciones de un año. de vacaciones de un año. Ojalá ya se acaben estas vacaciones de un año. Bueno, entonces sí los podemos ver adentro del eritrocito. Obviamente debemos tener como bastante buen ojo para, para poder identificarlos. Yo en lo personal no, no me siento con la capacidad de hacerlo, nunca lo he visto, pero los podemos encontrar. Vean esta cosa aquí adentro, ahí está adentro. Y se acuerdan que les dije de algunas ventajas que tenían cierto tipo de poblaciones asociado a los antígenos que pudiera tener el eritrocito, que hablamos de el DOFIA, que ese DOFIA tiene receptor para el plasmodium. Entonces, si el sujeto no tiene ese antígeno, no tiene ese receptor para el plasmodium, no lo vamos a observar. Por más que vive en una zona endémica, no va a estar ahí presente. Entonces, no todos lo tienen, no todos tienen este antígeno y pueden ser infectados sus eritrocitos. No, y pues habrá quien sí lo tengamos y pues si tenemos la mala suerte de que nos encontremos por ahí un vector del plasmodium, pues sí nos va a tocar probablemente esta infección. Y serán todas las que tenía, que nos faltaban de ver. Entonces, ¿quieren que me regrese alguna duda? ¿No?
No. No, profe, gracias. Bueno, entonces, les quiero compartir este video que nos habla de la adaptación y un poquito del eritrocito, que va a tocar puntos que tal vez no hemos visto, como es el caso de la hemoglobina, que les insisto que es una hemoproteína porque tiene grupo hemo. Y ese grupo hemo está formado por hierro. Y el día de mañana vamos a ver cómo es que está la estructura de la hemoglobina y de dónde proviene ese hierro. Me dicen si lo escuchan, por favor. Picture this. You're getting ready to give a big presentation. Sí, sí, se escucha. Sí. Ok. Sí, sí. ¿Son expertísimos en inglés? ¿Le Más dejo o los menos, sí se subtítulos? puede. ¿Cómo? Sí, se puede. Bueno, ¿Le dejo los subtítulos o se los quito? Con subtítulos. Ok. Bueno. In front of like a lot of important people. You're practicing in front of your mirror, and then just for a second, you forget how to speak. Suddenly you feel that familiar sting of anxiety, like an icy hand on the back of your neck. You look at yourself in that mirror and you start imagining some of the worst case scenarios. Like, what if you totally lose your train of thought up there? What if you barf? What if everybody gets up and leaves? Now you're really nervous. I'm getting freaked out just talking about it. So you start taking quick, shallow breaths, and you're feeling lightheaded and seeing stars, and now you, my friend, are hyperventilating. When we talk about respiration, we tend to focus on oxygen, and who could blame us? It's easy to forget the equally important role that carbon dioxide plays in maintaining homeostasis. Your internal balance between oxygen and carbon dioxide factors heavily into all sorts of stuff, especially in your blood, where it can affect your blood's pressure, its pH level, even its temperature. And now, at like T-minus 5 minutes to your presentation, all those things are out of whack because you're exhaling more CO2 than you should. You're just about to faint when a friend suddenly hands you a paper bag to breathe into, and you've never been so grateful for a lunch bag in your life because somehow it does the trick. Within seconds, you're back to normal. The drop in CO2 that occurs in your blood when you hyperventilate is called hypocapnia, and it signals a breakdown in one of the most complex and important functions that your respiratory system performs. That is the exchange of gases inside your blood cells, where the stuff your body doesn't want is swapped out for what it desperately needs. This exchange between carbon dioxide and oxygen is regulated by a whole series of biological signals that your blood cells use to communicate with your tissues about what they have, what they want, and what they need to get rid of. It's almost like a code, one that's written into your blood's chemistry, in the folding of its proteins, even in its temperature and acidity. It's what allows you to perform strenuous physical tasks like climbing a mountain. It's also what lets you reboot your whole respiratory system with nothing more than a paper bag. I'll admit it. When we've talked about the chemistry of your blood so far, we've tended to keep things pretty simple. Like hemoglobin contains 4 protein chains, each of which contains an iron atom. Since iron readily binds with oxygen, that's how hemoglobin transports oxygen around your body. Bada bing. But the fact is, hemoglobin's affinity for oxygen isn't always the same. In some places, we want our hemoglobin to have a high affinity for oxygen so it can easily grab it out of the air. And in others, we want it to have a low affinity for oxygen so it can dump those molecules to feed our cells. So how does your hemoglobin know when to collect its precious cargo and when to let it go? Well, a lot of it has to do with a principle of chemistry known as partial pressure. One of the things that fluids always do is move from areas of high pressure to low pressure. And molecules also diffuse from areas of high concentration to areas of low concentration. But when we talk about gases in a mixture, we need to combine the ideas of pressure and concentration. See, air is a mixture of molecules, and when you're studying the respiratory system, you often need to focus on the oxygen, which makes up about 21% of it. But that doesn't actually tell us how many oxygen molecules there are. For that, we need to know the overall air pressure, since more molecules in a certain volume means more pressure. So partial pressure gives us a way of understanding how much oxygen there is based on the pressure that it's creating. Example.
The pressure of air at sea level is about 760 millimeters of mercury, but since only about 21% of that air is oxygen, oxygen's part of that pressure, or partial pressure of oxygen, is 21% of 760, or about 160 millimeters of mercury. Now, that's just outside at sea level. When that air mixes with the air deep in your lungs, including a lot of air that you haven't exhaled yet, the partial pressure of oxygen drops to about 104 millimeters of mercury. And in the blood that's entering your lungs after most of its oxygen has been stripped away by your hungry muscles and neurons, the oxygen partial pressure is only about 40 millimeters. This big difference in pressure makes it easy for oxygen molecules to travel from the outside air into your blood plasma because, as a rule, dissolved gases always diffuse down their partial pressure gradients. This is why it's so much harder to breathe at higher altitudes. When you climb a mountain, the concentration of oxygen stays at about 21%, but the pressure gets lower, which means the partial pressure of oxygen also decreases to about 45 millimeters of mercury at the top of Mount Everest. So the partial pressure of oxygen at the top of the highest peak in the world is almost the same as the deoxygenated blood that's entering your lungs. So basically, there is no partial pressure gradient, which makes it really hard to get oxygen into your blood. But let's get back to the red blood cells. Remember that the globin in your hemoglobin is a protein, and when proteins bind to stuff, they tend to change shape, and that shape change can make the protein more or less likely to bind it to other stuff. When an empty hemoglobin runs into an oxygen molecule, things are a little awkward. It's like a first date. Bonding isn't so easy. But once they finally bind, hemoglobin suddenly changes shape, which makes it easier for other oxygen molecules to attach, like friends gathering around the lunch table. That affinity for joining in, or cooperativity as it's known, continues until all 4 binding sites are taken and the molecule is fully saturated. Now your hemoglobin is known as oxyhemoglobin, or HBO2. It is not why the cable network is called that. That's the home box office. Anyway, by the time the blood leaves the lungs, each hemoglobin is fully saturated. The oxygen partial pressure in your plasma is about 100 millimeters, and now it is ready to be delivered to where it is needed most. Active tissues like the brain, heart, and muscles are always hungry for oxygen. They burn through it quickly, lowering the oxygen partial pressure around them to about 40 millimeters. So when the blood arrives on the scene, oxygen moves down the gradient from the plasma to the tissues to feed those hungry cells. That makes the oxygen partial pressure in your plasma drop, so your hemoglobin starts to give up more of its oxygen to the plasma. But partial pressures are only part of what's prodding your hemoglobin to give up the goods. All of that metabolic activity going on in your tissues is also producing other triggers in the form of waste products, specifically heat and CO2. Both of those things activate the release of more oxygen by lowering hemoglobin's affinity for it. Say you're climbing that mountain again and your thighs are feeling the burn. Red blood cells saturated with oxygen are going to the muscle tissue in your quads, where the hemoglobin can dump a bunch of O2 because of the lower partial pressures of oxygen in your muscles. But a hard-working quad will also heat up the surrounding tissues, and that rise in temperature changes the shape of hemoglobin, and it does it in such a way that it lowers its affinity for O2. So when those red blood cells hit that warm, active tissue, they release even more oxygen, like 20% more beyond what partial pressures would trigger. But wait! There's more! Carbon dioxide triggers the release of oxygen too, because it also binds to the hemoglobin, changing its shape again, lowering its affinity for oxygen still more. And as oxygen jumps ship, the hemoglobin can pick up more CO2. Finally, just in case the hemoglobin isn't getting the message at this point, there's one more trigger that your respiratory system has up its sleeve. The spike in CO2 that's released by your active muscle tissues actually makes your blood more acidic. Since your blood is mostly water, when CO2 dissolves in it, it forms carbonic acid, which breaks down into bicarbonate and hydrogen ions. Those ions bind to the hemoglobin, changing its shape yet again, further lowering its affinity for oxygen. So now, at last, your tissues have the oxygen they need, and your red blood cells are stuck with all this CO2 that they need to get rid of. Your red blood cells ride the vein train back to the lungs, where they encounter a new wave of freshly inhaled oxygen. And when that O2 binds to the hemoglobin, which again is hard at first, it eventually changes its shape back to the way it was when we started, which decreases its affinity for CO2. So the hemoglobin drops its carbon dioxide, which moves down its partial pressure gradient into the air of your lungs so you can exhale it, and the whole thing can start all over again. Now, if that isn't enough to make you hyperventilate, I'm not sure what is. But this brings us back to that unfortunate episode you had before your big presentation. This whole complex code of chemical signals that I just described, well, it assumes that what your cells and tissues are telling each other is actually true. But as we all know, sometimes our bodies don't mean what they say.
Thanks, buddy. Like when you're freaking out about your presentation, your sympathetic nervous system makes your heart race and your breathing increase to prepare you to fight or flee. The problem is, there's nothing to actually fight or flee from, so your muscles aren't actually doing anything, so they're not using all the extra oxygen you're breathing in. And they also aren't producing the extra CO2 that you're suddenly exhaling all over the place. So when you start to exhale CO2 faster than your cells release it, its concentration in your blood drops. And with less carbonic acid around, your blood's pH starts to rise. And you know what else? While low blood pH does things like change the shape of your hemoglobin to deliver oxygen, high pH causes vasoconstriction. Normally, this is supposed to divert blood from the parts you're not using during times of stress, like your digestive organs, to the parts that you are using. But when you hyperventilate, this constriction happens everywhere, which means less blood is delivered to your brain, which makes you lightheaded. Luckily, that trick with the breathing into the paper bag, it really does work. It works because it lets you breathe back in all of the CO2 you just breathed out. So the partial pressure of carbon dioxide in the bag is higher, which forces that CO2 into your blood, which lowers its pH, and you get back to homeostasis. And of course, homeostasis is the key to life. And, you know, also to a successful presentation. If you were able to remain calm today, you learned how your blood cells exchange oxygen and CO2 to maintain homeostasis. We talked about partial pressure gradients and how they, along with changes in blood temperature, acidity, and CO2 concentrations, change how hemoglobin binds to gases in your blood. And you learned how the thing with the bag works. Of course, we must say thank you to our patrons on Patreon who help make Crash Course possible through their monthly contributions, not just for themselves, but for everyone. If you like Crash Course and want to help us keep making videos like this one, you can go to patreon.com/Crash Course. This episode was filmed in the Dr. Cheryl C. Kinney Crash Course studio. Listo. ¿Qué les pareció? Creo que es bastante, ¿cómo decirlo? Gráfico. No sé si lo hayan visto videos de este sujeto antes. No, primera. No. Bueno, tiene varios videitos, habla de diferentes temas que a veces nos resultan un poco complicados de entender, entonces como que ya con estos dibujitos y con la explicación que nos da como de kinder, es más fácil entenderla. Y de esto, si se dan cuenta, nos habló acerca del sistema respiratorio, pero nos habla de las presiones y cómo es que se está regulando este intercambio de oxígeno y toca puntos importantes como es el efecto Bohr y Haldane, que vamos a ver en la parte de hemoglobina, que se encarga de este intercambio gaseoso tal cual. También precisamente toca esta parte del intercambio gaseoso, habla de la hemoglobina, de esta hemoglobina que tiene una estructura oxigenada, no es oxidada, en este caso es oxigenada, cuando está captando las moléculas de oxígeno. Les voy a poner el link aquí en la plataforma si es que lo quisieran ver otra vez y checar algunos de los otros videos. Tiene uno previo a este que también habla de eritrocitos, también tiene otro de sangre que les habla de la parte de los componentes del plasma, de la parte celular que tiene la sangre, para que lo chequen si les pareció como no sé, tal vez bonito o lo pudieran utilizar para checar algunos puntos y pudiéramos aterrizar algunos puntos que tocamos durante la clase. Y lo que vamos a ver el día de mañana es la parte de la hemoglobina, que ya nos habló un poquito este sujeto de la parte de hemoglobina. Y para hablar de hemoglobina nosotros tenemos que tocar el punto de... Nos quedan como 10 minutitos nada más. El punto de el grupo hemo. Y este grupo hemo que conforma a la hemoglobina, que es parte de la hemoglobina, tiene que ver con el hierro. Entonces, algo que debemos saber de la hemoglobina es que fue la primera proteína descubierta por rayos X, ¿sí? Es una proteína conjugada y se pudo observar a través de rayos X, la primera que se pudo observar. Y su composición general son 4 grupos hemo,
y 2 pares de cadenas polipeptídicas o cadenas de globina, que es la parte proteica de nuestra molécula de hemoglobina. Y se trata de una hemoproteína, no una proteína convencional, no cualquier proteína, sino es una hemoproteína. La hemoglobina es el componente principal de los eritrocitos y este componente principal de los eritrocitos le va a dar el color rojo que nosotros le conocemos con la tinción de Wright, ¿sí? Esta hemoglobina usualmente la encontramos en una concentración de 34 gramos sobre decilitro. ¿Sí? Esto es lo que va a tener mi eritrocito de hemoglobina, un montón de moléculas de hemoglobina adentro. Y tiene un peso molecular alrededor de los 68.000 daltones y ya vimos, y creo que todo el mundo nos dice que se encarga de el transporte de gases. Es el transporte del oxígeno, ¿sí? Que tal cual lo hace la molécula de hemoglobina para suministrar el oxígeno que necesita en cada uno de nuestros tejidos. Y aquí es un punto importante hablar del hierro. ¿Por qué es importante hablar del hierro? Porque el hierro es la molécula central, el átomo central para tener un grupo hemo y a partir de ello formar una estructura de hemoglobina. El hierro que va a estar presente en nuestra hemoglobina, y acuérdense, hierro, no fierro, porque fierro pariente y el fierro viejo, en este caso es hierro. Este hierro lo necesitamos para la síntesis de hemoglobina, para la síntesis de enzimas férricas y síntesis de mioglobina, que es como un tipo de hemoglobina pero más chiquita, que se encuentra en los músculos. Y nosotros no podemos sintetizar hierro. Se trata de un metal, entonces definitivamente nuestro organismo no puede sintetizar metales. Y los debemos adquirir. ¿De dónde los vamos a adquirir? De la dieta. Hay que tomarlos completamente de la dieta. ¿Y qué alimentos son ricos en hierro? El hígado. El delicioso hígado. Los ¿Qué más? vegetales verdes, ¿no? Los vegetales El El verdes, sí. pescado. Ujú. ¿Qué más? Un clavo. Un clavo. Sí, es funcional. ¿Se saben esa historia de la guerra? De los clavos. No. ¿No? No. No. Bueno, durante las grandes guerras mundiales que han existido a lo largo de la humanidad, había situaciones donde había soldados, obviamente con pérdidas importantes de sangre, teníamos soldados anémicos, y pues no se tenía disponible un suplemento tal cual. Entonces, para suministrar hierro y mejorar esa reposición de sangre, lo que hacían era que en un bote ponían agua y clavos. Entonces, ahí los dejaban y después esa agua se la tomaban. Era su suministro de hierro. Ese hierro se absorbía a nivel del intestino. Antes hacer ciencia era tan simple. Hoy en día nos hubieran dicho, no, chavo, tu protocolo aprobado y todo. Pues sí, es Y que los antes se periodistas desconocían. exclamarían, no tiene su tercera fase. Es que antes sí se desconocían más cosas y que actualmente se siguen desconociendo cosas, pero cosas más detalladas. Entonces, sí, esa era una solución que tenían. Se hacía, se tomaban esa agua que derivaba de los clavos que estaban ahí depositados y era su suministro de hierro y completamente válido. No sé qué tan bien supiera. Yo creo que no. ¿Han probado su sangre? Sí. ¿A qué sabe? Como a metal. Hierro. A hierro. Efectivamente, sabe a metal porque sí tiene un montón de hierro.
Entonces yo creo que así sabía yo un poquito más intenso esa agua con clavos que se tomaban. Sin el clavo, obviamente, solamente el agua. Entonces, de ahí lo tenían, ¿no? Que les fueran a dar un bistec de hígado, un filete de carnes rojas, pues obviamente ni en sueños. Entonces, ese era su suministro. Entonces, sí, efectivamente, todos los alimentos que me mencionaron son ricos en hierro. Sin embargo, se prefieren aquellos que provengan de origen animal, las carnes rojas, el hígado, que tanto nos gusta el hígado encebollado que nos hace nuestra mamá, delicioso. Y sí, sí, es rico en hierro. Las carnes rojas sí son ricas en Los hierro. tacos de corazón. Los tacos de corazón, bien. Los tacos de tripa también son muy saludables. Nunca me he comido uno, dicen que saben muy buenos, pero este, aportan muchas cosas que le hacen falta al organismo. Obviamente siempre y cuando sean bien lavadas esas tripas, porque si no, nos va a hacer más daño del bien que nos pudiera generar. Y vamos a preferir este tipo de alimentos, estas carnes rojas, sobre los vegetales. Sí, los vegetales sí tienen hierro. Sin embargo, extraer el hierro de los vegetales, de estas plantitas verdes, de las espinacas, de las acelgas y esas que luego no nos gustan tanto, sí nos aportan hierro. Sin embargo, es un poco más complicado que el organismo realmente pueda aprovechar ese hierro. Aprovecha mucho mejor la parte del hierro que viene en las carnes rojas. Entonces, a veces nos dice la mamá, cómete los vegetales, cómete esas plantitas verdes porque es aporte de hierro. Sí, sí da aporte de hierro, pero si me dio un bistec, ese me da más hierro que lo que me pudieran dar todas las plantitas. Obviamente no es para que desprecien las comidas con plantitas verdes que les da su mamá, porque si no va a venir a regañar. Pero sí aportan hierro, pero preferimos todas esas de las carnes rojas. Y aproximadamente requerimos como unos 4 gramos de hierro, una persona adulta, para que se pueda sintetizar de manera adecuada la hemoglobina. La mioglobina, que les digo es una molécula más pequeñita que la hemoglobina que se va a encontrar en el tejido muscular. Y que se puedan sintetizar todas las enzimas que me van a ayudar a que este hierro sea depositado o sea llevado a donde me hace falta. Si tenemos ferritina, hemosiderina y la síntesis del grupo hemo, bueno, es lo mismo. Ferritina, que vamos a ver de qué se encarga esta ferritina, que se encarga de llevar y guardar el hierro que estamos consumiendo. Y como les digo, hay que tomarlos de los alimentos, no los vamos a sintetizar nunca jamás en la vida. Y un sujeto masculino, lo vamos a mencionar de esta manera, está distribuido así. De esos 4.000 miligramos de hierro que se está consumiendo, los 4 gramos, 2.500 está en los eritrocitos por la parte de la hemoglobina, 1.000 en macrófagos esplénicos y hepáticos, y 500 en proteínas, citocromos y ferroproteínas. Y solamente una pequeñísima parte, de estos 500 miligramos que nos sobran, una pequeñísima parte está disponible en circulación periférica, específicamente en el plasma. Entonces, en el plasma no vamos a encontrar tanto hierro disponible. Es poquita y la pérdida normal diaria oscila entre 1 y 2 miligramos, que deriva de la descamación entérica, de la piel y las pérdidas menores que pudiéramos tener de sangre, ¿no? Que a veces me corto un poquito, una costra, qué sé yo. Son pérdidas pequeñitas de sangre, no son hemorragias significativas, entonces todas esas pequeñas pérdidas de sangre, junto con las descamaciones, nos hacen perder esta cantidad de hierro, que la debemos reponer, obviamente, a partir de la ingesta. Y quien se va a encargar de absorber este hierro, pues va a ser la parte del intestino, de las microvillosidades. Y hasta aquí, ¿alguna duda? Porque nos queda 1 minuto para las 8.
No. No, profesora. ¿No? Gracias. No, profesora. Entonces nos vemos el día de mañana. Váyanse a desayunar o a acabar de desayunar. Se me antojó por ahí ese